Pues ya sabemos, se lo avanzábamos hace unos minutos en 13 Noticias, que mañana en su declaración ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, la esposa del presidente del gobierno accederá a los juzgados por el garaje de ese juzgado en el que, ya les digo, el juez Juan Carlos Peinado por segunda vez va a tomar declaración como imputada, como investigada a la esposa del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, en una citación que evidentemente ha despertado una enorme expectación y que vamos a analizar en los próximos minutos con el abogado penalista Juanjo Ospina. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Entiendo que no es fácil preparar, entre otras cosas también por esa expectación de la que hablaba, preparar una declaración como la que mañana tendrá que prestar la esposa del presidente del gobierno. ¿Cómo se prepara con una persona a la que defiendes una declaración de esas características? Bueno, hay que prepararla con tranquilidad, dándole mucha confianza. Es un procedimiento muy delicado, muy complejo, que tiene muchas variables. Tenemos, por un lado, todo abogado penalista tiene que entrar a estudiar cuáles son los hechos y la posible calificación jurídica de los mismos para establecer una línea de defensa y una estrategia para poder defenderse. Por lo tanto, como abogado penalista, en primer lugar, es determinar ante qué nos enfrentamos y qué respuestas tenemos que ofrecer ante estos elementos incriminatorios que pueden estar encima de la mesa. Estamos en un procedimiento, como sabe la audiencia, muy complejo. Tenemos, por un lado, el tema de la Complutense, del Instituto de Empresa, Globalia y Europa, y finalmente los contratos con el empresario Barrabés. Por lo tanto, entiendo que su defensa tiene que acotar y analizar cada uno de los momentos, de las fases y de las posibles preguntas que le va a formular el juez instructor para preparar esas respuestas. Entiendo que se prepara también hasta la manera de comunicar por parte, en este caso, de Begoña Gómez, ¿no? Sí, todo procedimiento penal tiene un ritual, que es muy importante respetar el fondo y la forma en las actuaciones y en la forma de interaccionar con el tribunal, y todo esto los abogados lo preparamos con nuestros clientes. En este caso, en un procedimiento tan delicado y con tantas acusaciones particulares y populares personadas, entiendo que sus letrados le recomendarán no responder a las preguntas que estos le formulen, porque creo que es mejor seguir el guión que marca el propio abogado defensor. Yo considero que posiblemente sea oportuno responderle al juez instructor a todas las preguntas que éste quiera formular, también a la Fiscalía en un ejercicio de transparencia y sobre todo a las preguntas que el propio abogado quiera hacerle, pero a las acusaciones, que además hemos visto hasta la fecha que son bastante contundentes a la hora de formular sus escritos, pues seguramente intentarán buscar y sacarle punta al lápiz. Yo creo que sería aconsejable no responderle a las mismas. Bueno, nos lo decías al comienzo que lo primero que buscáis los abogados es conocer exactamente el marco de la acusación. Eso es lo que explicaría que se aplazara la declaración en la anterior ocasión en la que Begoña Gómez compareció ante el juez. Claro, la declaración en calidad de investigado es uno de los momentos procesales más importantes de todo el proceso penal. Es la primera vez en la que el investigado puede ofrecer una explicación lógica, racional, creíble, verosímil ante los posibles indicios incriminatorios que hay en el procedimiento. Estamos ante unos hechos que aparentemente son muy graves, un posible tráfico de influencias, corrupción entre particulares. Sin embargo, hay que ser muy prudente a la hora de analizar qué elementos incriminatorios objetivos hay para determinar que ha podido existir un hecho delictivo. Una cuestión es el reproche jurídico, penal, y otro el reproche social o moral que pudiera existir de una actuación. Y esto se tiene que depurar en un juzgado de instrucción, como se va a realizar el día de mañana. Por lo tanto, como abogados penalistas es muy importante conocer qué es exactamente de lo que se trata la acusación que hay contra nosotros para preparar esa respuesta. Lo que ocurrió el otro día fue que inicialmente hubo una denuncia por parte del sindicato Manos Limpias, posteriormente se amplió esa denuncia con otra denuncia de Hazte Oír, que hablaba de unas reuniones que existía con el Turismo Internacional, Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Se incorporaron las dos denuncias en el mismo procedimiento. Luego llegó la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que obligaba a investigar, y cuando la investigada llegó a declarar, pues en ejercicio legítimo del derecho de defensa, y una muestra que en España el derecho de defensa es bastante amplio y nuestros jueces instructores protegen y defienden las garantías constitucionales de todo investigado, dije, un momento. Tiene usted toda la razón, vamos a suspender esta declaración, vamos a acotar muy bien lo que yo quiero saber de usted, esos posibles hechos y posibles delitos sobre los mismos, para que usted pueda responder con todas las garantías. Pero creo que con lo que ha vuelto a llegar de la Universidad Complutense, acabo de leer en los medios de comunicación que vuelve a existir un nuevo debate sobre si este hecho de la Universidad Complutense está en ese auto en el que se cita a Begoña a declarar y podría volver a suscitar un nuevo problema procesal. De hecho, de inmediato vamos a hablar de esa nueva investigación interna, en este caso de la Universidad Complutense,
forense que ha pedido al juez, al mismo juez, que incorpore a la causa un posible delito de apropiación indebida. Vamos de inmediato, aprovechando además que tenemos a Juanjo Ospina, a ir al fondo del juicio, o más que del juicio, de la declaración mañana de Begoña Gómez, pero antes, por terminar, Juanjo, con la parte, digamos, de la puesta en escena, va a entrar mañana de nuevo, como hizo en la primera ocasión, la esposa del presidente del Gobierno, por el garaje del juzgado. Entiendo que eso obedece a la enorme expectación de la declaración, es inédita, salvo el precedente de la propia declaración anterior de Begoña Gómez, la expectación que ha provocado, pero no deja de ser una excepción. Entiendo que tú con tus clientes has visitado en muchas ocasiones esos mismos juzgados y nunca entiendo, ¿no?, que uno de tus clientes ha podido hacerlo a través del garaje, ¿o sí? No, mis clientes no han accedido a través del garaje, pero sí es cierto, y hay que decirlo, que alguna vez han salido a través del garaje cuando ha habido una cuestión de seguridad. ¿No? Yo creo que hay que ser muy respetuoso y me gustaría lanzar una llamada de prudencia y de tranquilidad a la audiencia. Es una decisión que ha tomado la jueza decana de Plaza Castilla, hasta donde he podido leer, a quien conozco personalmente. Es una persona muy rigurosa, muy meticulosa en todas sus actuaciones y ha tomado esta decisión, entiendo, en un marco de ponderancia y de equilibrio ante la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, yo no haría alarmismo sobre trato de favor, ni mucho menos en una circunstancia así. Hay que entender que hay que velar por la seguridad de la persona que va a declarar. Y esto es algo irrefutable. Cuando se toma esta decisión, que la gente no lo piense que la jueza decana lo toma a la ligera, ha recabado información de Policía Judicial, de la seguridad interna del edificio, de la propia seguridad de Moncloa, y al final al cabo ha tomado su determinación como magistrada también, que era lo más prudente que se llevara a cabo, no para favorecer, sino yo creo que para salvaguardar la seguridad de la misma y también el ejercicio ordinario de la Administración de Justicia de todos los demás, que mañana tenemos también declaraciones en Plaza Castilla. Claro, de manera que estamos hablando de una excepción, pero perfectamente justificada, el hecho de que pueda acceder por el garaje de Begoña Gómez también mañana en esa declaración. Vamos, por tanto, ahora, Juanjo, si te parece, ya al fondo. Del 1 al 10, ¿cómo de grave es el problema judicial? ¿Entiendes, por lo que se conoce, que se ha publicado, cómo de grave crees que es el problema judicial, en el marco judicial para Begoña Gómez? Hasta aquí, con los elementos incriminatorios que hemos podido leer en los medios de comunicación, creo que falta consistencia para poder determinar si Begoña Gómez el día de mañana puede terminar siendo procesada y mucho menos terminar en un juicio oral. Por lo tanto, desde aquí yo hago una llamada muy clara a la prudencia. Una cosa, ya lo he dicho anteriormente, es el reproche moral y social, y otra cuestión es el reproche penal, que tiene que quedar claro, más allá de toda duda razonable, que su intervención fue contraria a derecho para beneficiar ilegítimamente a un empresario a través de su intermediación en la administración pública. Y esta parte es la que a día de hoy, con lo que tenemos encima de la mesa, es muy débil. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo hincapié? Estoy haciendo una llamada de atención a falta esa transferencia bancaria en donde supuestamente si ella beneficia a un empresario se le haya devuelto el favor. Falta ese email más allá de una carta en donde ella recomiende a un empresario en una dirección o en otra. Falta ese indicio claro de su posible participación. Por ejemplo, si al fin y al cabo se han dado adjudicaciones a un empresario frente a otros empresarios, estas adjudicaciones han sido siguiendo el procedimiento administrativo o vulnerándose el mismo, y además por parte de qué administración y quién ha sido el funcionario que no ha cumplido con esta normativa. Por lo tanto, ¿cuál es la foto a día de hoy? A día de hoy tenemos, hablando claro, un rescate, por así decirlo, de lo que fue Globalia, Air Europa, de más de 400 millones. Este rescate fue contrario a derecho, se siguió la normativa, se realizó porque intervino Begoña Gómez, y esta, más allá de una realidad objetiva, que es que se haya salvado a Air Europa, es lo que a día de hoy el juzgado de instrucción tiene que depurar y analizar. Y si seguimos analizando cada uno de los otros apartados que he hecho referencia anteriormente, el apartado del Instituto de Empresa y el centro que se hizo de África y los pagos que se hicieron al mismo por parte de empresarios, ¿estos pagos se hicieron porque habían tenido previamente un premio? Sí, ¿cuál? ¿Dónde? Y es ahí, por lo tanto, en definitivas, como diríamos en un juicio, creo que nos falta contundencia incriminatoria sólida para que este procedimiento vaya teniendo recorrido penal. Es decir, el indicio que, digamos, determine que hubiera existido una relación causa-efecto, por ejemplo, entre la recomendación de Begoña Gómez a un empresario y los beneficios o el dinero público que obtuvo después en licitaciones ese empresario. La foto no es una foto bonita, eso está claro. Unos rescates, unas adjudicaciones, unas cartas de recomendación, ya, pero bueno, hay que
que ir más allá de eso en el procedimiento penal. Eso, digamos, en lo que tiene que ver, entiendo, con el presunto delito de tráfico de influencias. Pero aquí es donde aparece esa otra investigación, interna en este caso todavía, de la Universidad Complutense, que habla de un posible delito de apropiación indebida, porque la esposa del presidente del gobierno habría puesto, digamos, que a su nombre, o a una sociedad limitada a su nombre, ese software elaborado por 3 empresas, 2 de ellas participadas además por el Estado, y que en realidad pertenecería a la Universidad Complutense. Aquí estamos hablando de un tipo penal diferente, estamos hablando también, entiendo, de unos indicios también diferentes. Sí, aquí podríamos estar ante una apropiación indebida, podríamos estar, quiero ser muy prudente, en el por supuesto, legítimo derecho de defensa y de presunción de inocencia. Y es un nuevo frente que se abre. Incluso la Universidad Complutense, por lo que he podido leer hace unos escasos minutos, se ha personado como perjudicado y quiere ejercitar la acción penal en el propio Juzgado de Instrucción 41, donde se sigue la investigación, que es lo que viene a decir la Universidad Complutense. Oiga, nosotros hemos pagado, para hacerlo sencillo y simple, unos software, hemos ido a buscar estos software y nos hemos encontrado en el registro de la propiedad que están a nombre de Begoña Gómez. Hemos encontrado también el pago de 3 facturas y nos hemos encontrado que cuando se solicita el contenido del desarrollo de estas facturas, las mismas no hemos encontrado esa respuesta por parte de la persona a las que han sido abonadas. El tema de la Complutense parece ser que es un escenario diferente y puede tener un recorrido penal diferente al que he dicho anteriormente. Bueno, hablamos de apropiación indebida y hablamos de un software. Vamos a tratar de explicar mejor de qué software o de qué apropiación indebida estamos hablando. De manera que, Juanjo, permíteme que incorporemos también a Javier Naranjo, que es ingeniero informático y que ya nos ha acompañado, ya nos ha ayudado en alguna ocasión a tratar de entender un poco mejor qué es aquello de lo que se habría apropiado, según los indicios que encuentra la Universidad Complutense, la esposa del presidente del gobierno. Bienvenido, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, estábamos hablando, por tanto, de un software valorado aproximadamente ¿en cuánto? En 100.000, según las publicaciones que han salido, han sido 3 contratos de 18, 24 y 60.000, más o menos así a grosso modo, en torno a unos 100.000, que es más o menos lo que hablamos la anterior vez de cuánto podía costar un software de este tipo. Es decir, unos 100.000 euros de una plataforma, para entendernos vamos a hablar así, de una plataforma informática que en principio debería ser propiedad de la Universidad Complutense, ¿no? Y de hecho, como bien sabe que me gusta ir al detalle, señor. Y al detalle, los estatutos de la Universidad Complutense, en su artículo 194, especifica justo eso, los derechos de propiedad intelectual. O sea, ahí especifica que, al final, todo desarrollo que es de la universidad, pues pertenece a la universidad. Por hacerte un símil, cualquier persona, cualquier desarrollador que trabaje en una empresa, el software no es del desarrollador, pertenece a la empresa, desde WhatsApp hasta cualquier aplicación que tengas en el banco, no es del propio desarrollador, ¿no? Pues haciendo el símil es más o menos lo que viene a ser eso. Y luego nos has explicado más o menos, bueno, más o menos no, nos has traído incluso cuánto se valora, digamos, que la elaboración de ese software, de esa plataforma. Lo que te voy a hacer ahora, soy consciente de que es bastante más difícil de valorar, pero digamos, ¿qué rentabilidad posterior, que es en el fondo lo importante, se le podría sacar a un software de esas características? Pues habría que verlo en detalle. En primer lugar, cómo de útil es para las empresas que pertenecen o que forman parte de esa cátedra, ¿no? Y para los alumnos también. Oye, pues te pongo un ejemplo, la universidad invierte, todas las universidades, en sistemas de enseñanza electrónica. Oye, pues eso los alumnos se benefician porque tienen los exámenes, los apuntes, ahí sí que hay una notoriedad clara, ¿no? Y se usa ahora un software tan oculto, o sea, que al final ha estado en la cátedra, pero que no se sabe el uso que ha tenido, no se ve tutoriales, no sabes, pues, típico alumno que sale, oye, pues he usado este software y me ha servido para tal cosa. Ahí analizar la rentabilidad de ese software es complejo y bastante difícil porque no sabes cómo rentabilizar eso. Sí, porque todavía no. ¿Qué uso tiene? No tiene una aplicación, no ha tenido una aplicación práctica. Es que nadie la ha visto por dentro. Claro. O sea, las empresas, digamos que nombre tienen, porque estamos hablando de Google, estamos hablando de Indra. Eso ha sido lo que le han creado, pero cada uno crearon una parte, como bien comentamos. Google, por ejemplo, tiene una parte de infraestructura. No hay un vídeo. Te pongo un ejemplo, hay vídeo de cómo funciona tal. Un alumno, al final, cuando va a hacer un proyecto fin de máster, pues explica el proyecto, entiendo que sobre esa plataforma. Eso se podía llegar a ver, no se ha visto. O sea, hay problemas de ocultación, no digo que quiero decir ocultación, pero sí que falta de
comunicación de esa herramienta que al final no deja de ser de toda la Universidad Complutense. Pues Javier Naranjo, que es ingeniero informático, gracias por venir como siempre tan bien documentado y por incluso haber tratado de valorar cuánto podría llegar a rentabilizarse ese software que decimos, la Universidad Complutense dice, oiga, es mío, y que la esposa del presidente del gobierno habría puesto a su nombre. Gracias por estar. Muchísimas gracias.